Ok. Buenas noches con todos. En esta oportunidad es un placer presentar al doctor Antonio Quispe, el cual nos va a brindar la ponencia Investigación de pregrado en la era de la inteligencia artificial. El doctor Quispe es PhD en epidemiología y control de enfermedades globales por el Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. em, y tiene una larga trayectoria en investigación tanto dentro de nuestro país como fuera del país. Ya ha sido exalumno de nuestra casa de estudios en la Facultad de Medicina de San Fernando. Es un placer contar con su presencia, doctor, y muchas gracias por acceder a darnos No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer volver a mi alma mater y no solo eso, sino que es una oportunidad maravillosa para compartir un poco de lo aprendido en los últimos años, pero sobre todo devolverles un poco de lo que alguna vez me dieron a mí, que fue una buena cachetada de realidad en una época en la que realmente lo necesitaba y valga en verdad, esa es una época en la que las cosas eran relativamente más sencillas de lo que ustedes tienen ahora, ¿no? Parece mentira, pero hoy en día la cosa no es que sea más fácil, es todo lo contrario, ¿no? Yo soy, como le contaba a mis estudiantes siempre, un sujeto del milenio pasado, ¿no? Yo nací en el 78, cuando no había computadoras ni internet en los colegios. Cuando llegué a quinto secundario, recién fue la primera computadora que vi en mi vida. Y no solo eso, sino que años después enfrentamos no solamente la segunda, sino la tercera revolución industrial de nuestra época, que fue básicamente cuando los teléfonos dejaron de ser zapatofonos y se convirtieron en teléfonos tipos smartphone, ¿no? Entonces, ustedes han nacido en esa época, ¿no? Ustedes nacieron cuando ya existían las pantallas táctiles y de chiquitos jugaban con un iPad y todo, ven una pantalla y la tocan con los dedos y la pantalla responde, pero en el transcurso de su vida recién están enfrentando en la práctica su primera gran revolución industrial, que es la era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces nosotros los que hemos nacido en el año pasado ya llevamos cuatro, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la anterior a esa primera que yo enfrenté, que fue la era de las computadoras, pues fue literalmente la la revolución industrial tal como se le conoce, ¿no? En esa transición de 1800 a 1900, que fue literalmente cuando la población humana dejó de vivir 90% en el campo y pasó a vivir 90% de la población en las ciudades, ¿no? Y una historia que me encanta contar como introducción para ese tipo de charlas es básicamente el hecho de que hay personas que han enfrentado estas revoluciones de la peor manera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay un pintor y de hecho un artista plástico en España que es muy reconocido por ello, ¿no? El que construyó la Sagrada Familia, Gaudí. Y esta persona no solo fue como nosotros, ¿no? Fue un académico que se ganó una beca para estudiar arquitectura en una universidad prestigiosa en España y en esa época era todo un revolucionario, ¿no? Literalmente pateó conceptos, quebró estándares, rompió el molde, pensó fuera de la caja e hizo una carrera brillante en las artes plásticas, construyendo cosas maravillosas, muy coloridas, ¿no? Y literalmente se convirtió en el arquitecto de moda de las familias ricas en España, en esa transición medio bestia que hubo de construir ciudades de la nada. Y posteriormente, cuando él estaba ya en pleno apogeo de su vida, viene esta revolución industrial que lo marca de por vida, ¿no? Y como muchas personas que entran en esta de disonancia cognitiva entre sus creencias y la realidad, suelen escoger un bando, ¿no? O se convierten en lo peor de sí o avanzan y se actualizan, ¿no? Y en este caso, para esta persona, pues se volvió ultraconservador, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa es igualito, ¿no? Que de joven era un súper revolucionario y de viejo se convirtió en un facho más en la vida, ¿no? Entonces, no ustedes tienen esa opción, ¿no? O se convierten en la mejor versión de ustedes o se convierten en la peor versión de ustedes mismos, ¿no? Y eso es justamente de lo que se trata esta charla, ¿no? Es básicamente darles una buena cachetada de realidad para que despierten del limbo en el que están viviendo y sobre todo entiendan de que esto que ustedes están enfrentando
es lo que han enfrentado muchos en el pasado, ¿no? Es algo que les está cambiando la vida y les va a marcar la vida para siempre y lo que ustedes conocen como una realidad literalmente va a moldearse por completo en los próximos años cuando se dé lo que se conoce como el siguiente gran salto, ¿no? Y los científicos han vaticinado esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es el tema de que la IA o la inteligencia artificial actualmente se encuentra todavía en su etapa inmadura, ¿no? Que es cuando depende de los humanos para entrenarse. Y ya han advertido, de hecho, el board que tenía OpenAI justamente era más o menos como una especie de board que evitaba de que OpenAI creara el Skynet, ¿no? Que era esta inteligencia artificial que ya no depende de los humanos y que se puede entrenar a sí misma, ¿no? Y con eso se rompen todas las limitaciones que tiene actualmente la IA y empieza a degenerar, ¿no? En esta utopía de Terminator, la idea, la hipótesis es de que cualquier inteligencia artificial más tarde que temprano se va a dar cuenta de que los humanos somos una peste y lo peor que le ha pasado a este planeta y nos elimine, ¿no? Por una cuestión de razonamiento lógico matemático, ¿no? Entonces, en esa situación estamos ahorita, ¿no? Ya están las supercomputadoras, ya se creó el superchip, ya tenemos la computadora cuántica en desarrollo. Por el otro lado, este borde OpenAI, que era la gran restricción que tenía para poder evitar el desarrollo de la IA que se entrena a sí misma, pues ya desapareció. Literalmente el presidente de OpenAI se mudó a Google y estaba armando su propio equipo ya sin esas limitaciones y construyendo eso que los mismos científicos advertían que era literalmente un gran peligro para la humanidad. Y en el transcurso, la sociedad entera está regresionando a su forma más bestia con genocidios que ocurren en el otro lado del mundo sin que nadie diga nada, con gobiernos que son extremadamente corruptos, destruyen nuestra democracia y la cosa pareciera como si no fuera a escalar y este despertar de la juventud con esta generación Z que está marcando la diferencia, no solo en países de bajos recursos, sino en países de medianos y grandes recursos también. Y este es el mundo en que ustedes están viviendo, ¿no? Es un mundo cada vez más en conflicto, donde la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más bestia, están en plena revolución de la inteligencia artificial y ustedes están en el pregrado, ¿no? Que es esta burbuja maravillosa en la cual ustedes todavía no tienen responsabilidades mayores en términos de hijo, trabajo, casa, cuentas que pagar y están en este limbo en el cual literalmente su única responsabilidad o gran responsabilidad, si tienen el lujo de estudiar sin carga familiar, es literalmente convertirse en profesionales, ¿no? Entonces, muchos de ustedes están en universidades públicas como San Marcos, en las que no pagan una mensualidad. Algunos de ustedes están en universidades privadas con sus papás y sus mamás hipotecando la vida para poder pagarles mensualidad de esas universidades y otros están en el medio, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, quieran o no, ustedes están disfrutando de la beca papi o mami, que les paga la comida, el techo y le da esta oportunidad maravillosa para que puedan estudiar su profesión y salir con un título o un bachiller, pero en la práctica no están en una burbuja, ¿no? Viven en el mundo real y enfrentan esta realidad que, como les digo, tienen dos opciones, ¿no? O entran en disonancia cognitiva en la cual sus valores, sus creencias conflictúan con la realidad y con lo que está pasando en el mundo real, o se convierten en la mejor versión de sus mismas y desarrollan conciencia social, desarrollan responsabilidad, desarrollan empatía y se convierten en una versión muy superior, ¿no? Entonces, en esta dicotomía, ustedes van a notar en sus aulas cómo las personas como que cambian mucho, ¿no? O sea, el que los médicos tenemos esa gran maldición, ¿no? De que todavía estamos en esa visión tubular de que sin especialidad no eres nada y tu aspiración en la vida es conseguir un nombramiento y a partir de ese nombramiento no te pueden despedir, entonces te generas, ¿no? Te conviertes en una persona que cualquier cosa que atente contra tu statu quo es algo malo, ¿no? Y tú te has ganado el derecho a vivir una buena calidad de vida y esa es tu manera de vivir y de pensar y te olvidas, ¿no? De cuando eras estudiante y eso suele suceder de manera muy natural, no solo con los médicos en general, con los profesionales de cualquier carrera, ¿no? Entonces, la pirámide es una pirámide bien ancha y con una base extremadamente ancha. Y para que tú disfrutes esas comodidades de un clase mediero o una clase alta, pues necesitas una buena base de gente pobre que alimente esos lujos y esos privilegios, ¿no? Entonces, traten de afrontar este reto en su vida que significa adaptarse a esta nueva era
de la humanidad a esta era de la inteligencia artificial y vamos a tratar de llevarlos de la manito en esta charla a que entiendan esas dificultades, a que acepten el reto y que encuentren en estos modelos de inteligencia artificial lo que son, ¿no? Una herramienta para justamente cambiarse la vida para bien. ¿De acuerdo? Así que con esa pequeña introducción, permítanme empezar la charla del día de hoy. Entonces, investigación en el pregrado, ¿no? Y esto tiene una larga historia, ¿ya? Porque una de las cosas que hemos hecho en el pregrado desde hace ya literalmente que en 2009, 2025, casi 20 años atrás, es en intervenir para que ustedes puedan literalmente desarrollarse como personas, como profesionales y como académicos, ¿no? Y un primer gran experimento que hicimos por el año 2012 en el Perú fue justamente hacer los cursos de investigación en pregrado. Normalmente en estos cursos se enseñaba a los chicos cuando estaban en quinto, sexto, ¿no? Hasta que un buen día, cuando yo estaba trabajando en el NAMRUS, ahí era el coordinador de un training grant de los NIH, que en el Perú tenía un financiamiento para formar investigadores, epidemiólogos, se nos ocurrió la brillante idea de cambiar las cosas, ¿no? De innovar, ¿no? De básicamente, como decíamos en esa época, ¿no? Fastidiarles la vida para bien, ¿no? Usando un término de repente más grosero que no quisiera utilizar en esta charla. Pero el punto es de que hicimos un piloto, ¿no? Y este piloto lo hicimos promoviendo la investigación en el pregrado, pero ya no en etapas tardías como quinto, sexto año de medicina en las universidades pitucas, ¿no? En Cayetano, en San Marcos, sino bajar esto a primer año de medicina, ¿no? Y curiosamente, de ese experimento, una de las cosas que ya habíamos entendido es que para que ustedes puedan promover la investigación en el pregrado necesitan mentores, ¿no? Y los mentores tienen que ser investigadores de carrera que adopten un estudiante, den la oportunidad de hacer investigación y lo orienten en ese proceso porque son demasiadas competencias, demasiadas habilidades, demasiado conocimiento el que se requiere para poder hacer investigación de calidad. Entonces, a la hora de la hora, nada, cogimos a un selecto grupo de estudiantes de Cayetano de San Marcos y de esa generación salió gente brillante, pues, ¿no? Literalmente, uno de nuestros más insignes alumnos es el maestrito, le llaman, que es el doctor Rodrigo Carrillo Alarco, ¿no? Que es uno de estos productos maravillosos que el Perú ha parido y le ha regalado a la humanidad y que es literalmente el estudiante de pregrado con la mayor cantidad de publicaciones en la historia de la medicina en el mundo. O sea, no estamos hablando de Perú, estamos hablando de China, de Estados Unidos, en general, este estudiante de primer año de Cayetano, a la cual empezamos a entrenar en investigación, terminó siendo eventualmente el estudiante de pregrado más publicado en la historia de la medicina, ¿no? 73 artículos, más de la mitad de ellos como primer autor en PubMed, es una brutalidad que hicieron. Y el ejercicio fue justamente ese que les narraba, ¿no? Separaba a un estudiante de pregrado con un investigador de carrera. En este caso, pues su mentor fue nada más y nada menos que el doctor Jaime Miranda, que es uno de los investigadores más publicados y de mayor impacto, investigadores peruanos más publicados y de mayor impacto. E incluso es en su rama, que es enfermedades crónicas, es uno de los top one de investigación y lo paríamos con él, ¿no? Y cuando reconstruíamos un poco la historia de Rodrigo, Jaime nos contaba de que era como en sus palabras, ¿no? Y Jaime es una persona muy peculiar y que al cual queremos muchísimo. Él decía, ¿no? De que le tiraba un hueso y Rodrigo publicaba el artículo. ¿No? Y como publicó uno, le tiraba otro y publicaba otro. Y como no paraba, y le tiraba otro y otro y otro y otro, y al final el tipo terminó siendo un monstruo, ¿no? Literalmente publicaba unos artículos con una calidad de redacción y análisis espectaculares, ¿no? Actualmente ya es un doctor, es un PhD, entiendo que en la Universidad de London Imperial School y está haciendo investigación de alto vuelo en grupos de investigación de primer mundo, ¿no? Entonces es parte de esta generación maravillosa con la cual empezamos a experimentar enseñando investigación en el pregrado, ¿no? Y de esa cohorte hay un montón, ya la verdad que a la hora y la hora creo que entre manos entrenando durante esos 6 7 años que estuvimos jugando con esta hipótesis, más de 200 estudiantes de pregrado, ¿no? Y son un montón. Luego de eso, yo, cuando regresé ya con el doctorado de Estados Unidos, formé el CRAC, que es este club de redacción científica, y volví a hacer el mismo experimento, pero esta vez ya haciéndolo a nivel nacional y enrolando estudiantes de pregrado de más de 20 22 regiones, ¿no? Y literalmente con un concepto distinto, ¿no? Que era
validar los contenidos de los cursos, escribir los libros de texto y promover la investigación de pregrado con excelencia y calidad, ¿no? Entonces, parte de esta experiencia, tanto institucional como personal, es la que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, perdón por la diapositiva que se ha desconfigurado, pero la idea está acá, ¿no? Es básicamente, ¿qué queremos? Queremos contar primero qué, cómo y cuándo, ¿no? Y el qué es, ¿por qué es tan importante publicar en el pregrado, ¿no? Y acá sí viene un bemol muy particular, ¿no? Entiendan que cuando uno se forma en el pregrado, en el Perú pasó un fenómeno muy fuerte, muy feo, ¿no? Y que fue esta decadencia, esta fase de la educación universitaria en el Perú que era paupérrima, ya era tan mala, pero era tan mala, que la cantidad de docentes que enseñaban investigación, que eran investigadores, era menos del 5%, ¿no? Ustedes imagínense estudiar en una universidad y que tu profe del curso de tesis uno de estadística, de investigación, nunca haya publicado un artículo en su vida. No, o sea, ese era el nivel paupérrimo que tenía la educación en el Perú, ¿no? Y mucha gente estuvo tratando de corregir ese problema desde la raíz, ¿no? Que es básicamente la ley universitaria, ¿no? Y después de muertos y heridos, un montón de huelgas y un montón de procesos frustros, pues llega el momento de la gloria de los académicos y se da la bendita ley de la reforma universitaria, ¿no? Y digo muertos y heridos porque literalmente hubo muertos y heridos, hubo tomas de universidades, hubo todo un proceso de huelgas y marchas y protestas que al final terminaron en esta intervención estructural, ¿no? Y esto de la intervención estructural es algo que ustedes tienen que aprender. ¿Por qué razón? Porque son la cuna para las inequidades, ¿no? Y de esto vamos a hablar más adelante. Yo soy más alto que tú, eso es una desigualdad, ¿no? Pero si yo soy más alto que tú, producto de una injusticia social, eso es una inequidad. Entonces, romper inequidades es quizás lo más difícil que hay y la forma más astuta de hacerlo es haciendo intervenciones estructurales. Entonces, bajo esa lógica, se cambia la ley universitaria y se rompe este monopolio de la mediocridad y se comienzan a establecer requisitos, ¿no? Básicos, elementales, ¿no? Como que si tu docente quiere enseñarte en el pregrado, en el posgrado, tiene que tener un grado de magíster, como mínimo, ¿no? En otros países es doctorado, pero acá en el Perú se impuso el criterio del magíster. Y si quieres tener un docente que te enseñe investigación, mínimo tiene que tener experiencia publicando, ¿no? Tiene que ser literalmente un investigador, ¿no? Y para eso se crea este registro de investigadores y se crea este RENACID, que es este Registro Nacional de Investigadores en el Perú, y se establecen ciertas pautas y normas para poder certificar a los investigadores y con esto establecer cierto grado de excelencia y meritocracia, ¿no? Y se arman los bonos, se arman los reconocimientos y se rompe este monopolio de la mediocridad. El resultado fue una cosa espectacular, ¿no? A la hora de la hora, eh, tú decías de la nada que quienes quieren investigar y publicar y todos alzaban la manito, yo. Y luego les ponías los requisitos, ¿no? Y quién quiere aprender estadística, quién quiere aprender relación científica, quién quiere aprender... Y todo el mundo volaba las poscas, pues, ¿no? Y nadie decía qué cosa es cuál, ¿no? Y de hecho hubo esta lucha, este remanente de la graduación por examen, ¿no? Que es otro de estos rezagos de esta historia oscura de la universidad peruana en la cual se otorgaba grados por exámenes, ¿no? No por tesis, ¿no? Y todavía hay muchas universidades que lo hacen lamentablemente porque ha habido un retroceso muy fuerte con esto de la ley universitaria y muchos de esos estándares de calidad se han ido perdiendo nuevamente. Entonces, si tú quieres convertirte en un profesional y distinguirte de un técnico, hay una cosa, ¿no? El técnico, cualquiera puede hacer el procedimiento mucho mejor que tú, porque son personas que conocen el procedimiento, los insumos y cómo hacer esto, y lo han hecho miles de veces y literalmente van a poder hacer el proceso mucho mejor que tú. Entonces, ¿qué es lo que realmente diferencia a un técnico de un profesional? Y la respuesta es solo una, ¿no? Literalmente, más del 50% de tu malla curricular son cursos de investigación o temas de investigación. ¿Por qué? Porque lo que diferencia a un profesional de un técnico es su capacidad de generar evidencias, su capacidad de generar ciencias, ¿no? Por eso es que estudias ciencia, por eso es que te dan un grado,
académico de bachiller, ¿no? Y te dan un título, ¿no? Entonces, llevar una carrera y no aprender a publicar o no aprender a hacer lectura crítica de evidencias es literalmente como hacer una carrera técnica y no hacer una carrera profesional. Entonces, en principio, la idea es, ¿por qué investigar y publicar en el pregrado? ¿No? Y porque queremos que te desarrolles a nivel profesional, a nivel académico y a nivel personal, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, tú quieres ser un excelente profesional, vas a poder desarrollar tus competencias y habilidades y ejercer una profesión, ¿no? Quieres convertirte en un buen académico, tienes que literalmente producir ciencia, ¿no? Y nada, esto va a ser factible si no eres una buena persona, pues, ¿no? Entonces, a la hora de la hora queremos formar buenas personas, buenos ciudadanos, ¿no? ¿Para qué? Para que no se tomen decisiones basadas en ocurrencias, en el sentido común o en estupideces, ¿no? Sino para que se tomen decisiones basadas en datos, en las mejores evidencias disponibles, ¿no? Y para esto tienes que dominar el arte de la ciencia y cómo tomar decisiones basadas en las mejores evidencias disponibles, ¿no? ¿Y para qué esto es tan importante? Pues para solucionar los problemas del país, ¿no? Y literalmente países como el Perú se jactan de tenerlos todos, ¿no? Literalmente no nos falta casi un problema, y si se inventa uno nuevo, literalmente lo tenemos mañana al día siguiente, ¿no? Entonces, el Perú es uno de esos países maravillosos que son motivo de estudio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a pesar de todas las crisis, de todas las barbaridades de este gobierno, del Congreso, de todo lo que pasa, el sicariato y todo, nuestra moneda y nuestra economía está estable, ¿no? Y la pregunta del millón es ¿por qué no vienen los de Harvard, los de London y se rompen la cabeza y la respuesta está en la gente, ¿no? En ese 70% del Perú informal que vive el día a día y que es un motor de la economía que ha sido muy poco estudiado, ¿no? Y que hay mucho que aprender de ahí. Pero la evidencia científica está, ¿no? Entonces, aquellos estudiantes que investigan en las universidades, publican más artículos, pues evidentemente tienen una mejor carrera, tienen un mejor impacto, tanto a nivel académico como profesional y a nivel personal, y eso es indubitable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de publicar en el pregrado, ¿no? ¿Por qué razón nos interesa tanto que ustedes investiguen y publiquen, ¿no? ¿Por qué no pueden gastarse 7 años de su vida o 5 años de su vida solo para salir con un cartón, ¿no? Porque es la forma más, usa el adjetivo más fuerte que se te ocurra de tirar tu tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? O sea, ¿te imaginas cometer el crimen casi terrorista académico de gastarte 5 años de tu vida, gastarte toda tu carrera, todos tus estudios universitarios, solo para salir con un cartón? O sea, literalmente ese es casi el diagnóstico de desperdiciar tu tiempo, tu dinero y la sangre, lágrimas y esfuerzo de tus padres, ¿no? O sea, no estás en la universidad para eso, ¿no? Estás en la universidad para formarte como un profesional, como un académico, como una buena persona, ¿no? Y para eso tú vas a tener que llenar un currículum terminando la carrera y este currículum, si es que no has tomado las previsiones para llenar cada capítulo, pues solo te va a permitir llenar tu título de bachiller en algo y todo lo demás lo vas a dejar en blanco, pues, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente salir a un mercado que es muy duro, un mercado laboral que es extremadamente cruel y riguroso, pues tienes que desarrollar competencias, tienes que desarrollar habilidades, tienes que desarrollar mucho más que solo lo que aprendes en la carrera, ¿no? Y en medicina hay una frase dicha por uno de estos padres de la medicina que le hace más o menos algo así como que el que solo sabe de medicina ni medicina sabe, ¿no? Y es una reflexión muy profunda de que estudiar una carrera no es solamente estudiar esa carrera, ¿no? Entonces, si solo te limitas a hacer esa carrera, pues definitivamente no has entendido por qué razón estás en el pregrado. Entonces, ¿cuál es el proceso de investigar y publicar? El proceso de investigar y publicar parte de tu capacidad de redactar un proyecto de investigación. Le pasas una idea de investigación, lo conviertes en una pregunta, escoges un método, escoges un diseño y redactas un protocolo que está destinado a responder a una pregunta, a aportar al conocimiento científico, a responder a algo que no se sabe, ¿no? Y luego de esto, tú cuando recolectas los datos, pues vas a empezar a presentar los resultados y un primer insumo que vas a producir es lo que se conoce como un abstract o un resumen de congreso, ¿no? Y este lo vas a ir a presentar preliminarmente en un congreso científico, ¿no? A manera de póster, a manera de abstract o incluso
a manera de una presentación oral, ¿no? Y eventualmente vas a cerrar los resultados finales de tu estudio y vas a publicar un artículo, ¿no? A manera en formato de un artículo original y eso lo vas a querer publicar en una revista revisada por pares que esté indizada en alguna base de datos importante, ¿no? Llámese Scopus, Web of Science, Medline, Embase, etcétera. Y finalmente la cosa no termina ahí, ¿no? Porque tú no haces una investigación solo para colocarlo en tu currículum, tú haces una investigación para contribuir a resolver un problema real, ¿no? Y esto depende de tu capacidad de hacer comunicación científica, que es básicamente comunicar los resultados a los tomadores de decisiones para que estos tomen decisiones basadas en esas nuevas evidencias y generen un mayor bienestar, ¿no? Entonces este ciclo es un círculo virtuoso en el cual se plantean nuevas hipótesis, se responden, se aplican y esto vuelve a generar nuevas hipótesis y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos los científicos, a eso nos dedicamos los profesionales que tenemos la capacidad de hacer ciencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las habilidades necesarias para que tú hagas ese proceso, ¿no? Y cómo esto ha cambiado en la era de la inteligencia artificial. Pues resulta de que muchas de las habilidades y competencias que se requieren para investigar y publicar son muy caras, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? En el pasado tenías que tener acceso a una supercomputadora, tenías que tener acceso a un metodólogo, un estadístico, a un investigador de carrera que te dé el espacio en su laboratorio o la oportunidad de investigar con ellos para que aprendas en la cancha y posteriormente lo hagas de manera independiente, ¿no? Y este es un proceso que, si ustedes se imaginarán, pues no, cómo era el colegio en los años, perdón, en los años 1900, tú salías del colegio aprendiendo a sumar y restar, ¿no? O sea, no había más, ¿no? Aprendías lenguaje para el de aprender el idioma y aprendías matemática más básica, ¿no? Año 2025, la cantidad de conocimiento que tienes que tener ya a nivel de colegio es una cosa absurda, ¿no? O sea, mi hijo en quinta secundaria sabe modelamiento matemático, domina tres idiomas, está haciendo ensayos en su bachiller internacional y hace marciana y media que yo aprendí en la universidad, ¿no? Y esto es porque la cosa evoluciona y mientras más evoluciona, más conocimiento tienes que adquirir de manera básica en el colegio, ¿no? Pero muchos de nosotros pisamos el colegio y salimos de él marcando entre la A y la B y la C, nunca redactamos un ensayo y ahora nos piden de que redactemos un ensayo a nivel profesional, en inglés como segundo idioma, con una profundidad y calidad de redacción impecable y son cosas que hemos tenido que aprender en nuestra especialidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho esta charla que me hicieron dar en un colegio en los Estados Unidos y uno de los chicos del colegio que estaba un chiquillo, tenía sus 12 años, me pregunta, ¿no? Este, doctor Quispe, yo estoy en el colegio, estoy en sexto grado, ¿usted en qué grado está, no? Pucha, yo me ponía a pensar, ¿no? A ver, son un par de años de kinder, 11 años de colegio, 3 años de academia, 7 años de medicina, 2 años de especialidad, 2 años de maestría, 5 de doctorado. A la miércoles, ¿cuánto es eso, no? Y encima agregar el postdoc, que, son más de 30 años. Pues no, estoy en el grado 32, le digo, y me mira así como que, ¿y este qué está hablando? Pues no, y no solo eso, sino que es un montón de plata, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he tenido la suerte de tener toda mi vida son becas, ¿no? Entonces yo casi no he pagado un solo centavo por mi educación y mi educación me ha costado más de $1 millón, ¿no? Entre lo que costó pagar el colegio privado, entre pagar la academia, pagar los 7 años de comida, pasajes y cosas para estudiar medicina, lo que costó la especialidad, lo que costó la maestría, lo que costó el doctorado y todo lo que hicimos en un postdoctorado, o sea. Realmente es una fortuna de plata, ¿no? Y esto de las becas son la única oportunidad que tenemos la gente de la base de la pirámide para poder saltar un nivel más en la pirámide, ¿no? Entonces, no es fácil, chicos, ¿no? Con una analogía que yo uso mucho para tratar de ilustrar lo que significa convertirte en investigador es como con preguntarte, ¿no? Oye, ¿quiénes tienen brevete para conducir un auto, ¿no? El 50% de todo le va a alzar la mano, ¿no? ¿Quiénes tienen brevete para manejar un Fórmula 1, no? Y cero, pues nadie, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para manejar un Fórmula 1 y manejar un carro, dar una curva a 340 kilómetros por hora, realmente necesitas un montón de competencias, habilidades finas, motoras, en un cuerpo físicamente apto, una mentalidad que tienes que entrenarla con reflejos y todas estas cosas. Entonces, realmente hacer investigación es como competir en la Fórmula 1.
Todos pueden manejar un auto, sí, pero no todos pueden competir en una Fórmula 1, ¿no? Y el nivel que te requieres es básicamente de doctorado para arriba, ¿no? Eso es el mundo real, ¿no? Aquí en Perú, como les comentaba, se puso por alguna extraña razón esa barra en maestría y ahí quedó, ¿no? Y la decisión, cuando la comunicaron, fue muy interesante, ¿no? Porque no podían cortar más abajo, ¿no? Si cortaban más abajo se quedaban sin nadie, ¿no? Y esa era la realidad del país en esa época, ¿no? Entonces, entre las muchas habilidades que debes tener hoy en día para poder investigar y publicar es dominar metodología de investigación, pero no solamente metodología de investigación, sino programación y tener las habilidades de visualización de datos, lectura de evidencias, dominar el inglés y otras cosas, pero ya hacer revisión sistemática, ¿no? Que es tener acceso a las bases de datos, saber buscar, saber sintetizar, hacer lectura crítica de evidencias, poder resumir el conocimiento científico. Y hoy en día esta tercera rueda es el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? En realidad, no hay investigador que no lo utilice y peor aún, ¿no? No hay investigador que no esté en el proceso de dar el siguiente salto, al siguiente nivel, que es aprender a crear agentes, aprender a crear robots, que es lo que se conoce como un nivel experto del uso de la IA, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a utilizar? Para todo, para absolutamente todo, desde responder un correo hasta hacer un modelo matemático, ¿no? Entonces, el impacto que va a tener que tú investigues y publiques en tu carrera es bestia. Eres un nivel estratosférico, ¿ya? No solamente vas a hacer tu producción científica, vas a poder llenar tu currículum en la parte de artículos, resúmenes, financiamiento, ganadores y premios, sino que te va a dar prestigio, pues, porque a la hora de la hora, cuando tú vas a un congreso y alguien se para adelante, pues ¿quién es? Es esa persona que es líder de opinión, que tiene una cantidad de publicaciones importantes, ¿no? Y si tú compites con un currículo en blanco y compites con una persona que tiene publicaciones, ha presentado estas en congreso, tiene experiencia con financiamiento, ha recibido galardones, te va a ganar, pues, ¿no? Entonces, literalmente, te va a dar mejores oportunidades laborales, ¿no? Y de esto hay un montón de evidencias y métricas para poder cuantificarlo. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio de publicar un artículo original? Un artículo original es, digamos, un nivel de redacción muy superior. ¿Por qué razón? Porque es el arte de escribir claro y preciso, ¿no? ¿Qué es claro y preciso? Claro es decir lo que tienes que decir, preciso que lo digas con la menor cantidad de palabras. Pero acá hay un problema que es un problema muy difícil para abordar, sobre todo para los peruanos, que es seguir instrucciones para el otro. Entonces, es muy curioso, pero si yo les doy a ustedes de la nada una tarea y les digo, mira, el paso uno, el paso 2, el paso 3, hasta el paso 10 son los que tienen que seguir para poder hacer la tarea. La primera pregunta que voy a responder 3 doritos después, luego de haber explicado con lujo de detalles cuál es la tarea, es, profe, ¿cuál es el paso uno? O profe, ¿cómo se hace la tarea? ¿No? Entonces, hay un problema de dislexia colectiva en los estudiantes en general que no saben seguir instrucciones. ¿No? Tú les puedes dar un tutorial muy detallado de cómo hacer algo y cuando les pides que lo hagan, pues vas a encontrar un montón de gente que te entrega cualquier otra cosa, ¿no? Le dices, el asa tiene que tener 250 palabras como máximo y te mandan un asa de 400, ¿no? El título tiene que tener no menos de más de 20 palabras y te mandan un título de veintitantas palabras, ¿no? Entonces, para el tema de los revisores por pares ni siquiera ellos revisan esa parte del artículo, ¿no? Lo hace la asistente, la secretaria de la revista, que tiene un checklist con todo y cada una de las cosas que te piden como sesiones para el autor. Y si tú no las cumples, pues te va a llegar una carta maravillosa diciendo, estimado autor, muchas gracias por considerar nuestra revista para su artículo. Lamentablemente recibimos un gran volumen de artículos y no pudimos publicar su artículo en esta oportunidad. Lo inventamos a seguir intentándolo más adelante. ¿Qué te están haciendo? Están mostrando el dedo, mail, te están mandando a bola por no saber seguir instrucciones para el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué tiene un artículo? Pues tiene una página de título, tiene un resumen, tiene una introducción de 3, 4 párrafos, una descripción de los materiales y métodos estructurada, con el diseño, la población, procedimiento de recolección de datos, plan de análisis, consideraciones éticas, los resultados en los cuales vas a tener tu análisis primario, análisis secundario, vas a estructurarlo usando el texto para presentar los hallazgos más relevantes, las tablas para presentar tus datos y los gráficos para presentar los hallazgos principales de tu estudio. Luego tu introducción, tu discusión tiene una estructura, ¿no? Que es el primer párrafo, uso para describir tus hallazgos principales, los siguientes párrafos para discutir estos hallazgos con la literatura,
un párrafo de limitaciones y fortalezas, luego tus conclusiones y tus recomendaciones. Y no entra más. Entonces, literalmente es como que evitas el flor y te vas al grano. Pues ya luego colocas agradecimientos, financiamientos, otros, bibliografía, tus tablas y gráficos y tu material suplementario, que es un documento extra donde vas a poner todo lo que no entró en el artículo, ¿no? Entonces, esto es el meollo del asunto. Esta es la parte difícil de hacer investigación de alto nivel, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas vas a utilizar? Vas a usarlas todas. Bueno, el proceso es tan complejo, es tan difícil, es tan de alto nivel, que literalmente vas a tener que utilizar cuanta herramienta se te llegue a la mano. Acá vamos a hacer una pausa. ¿Por qué razón? Porque Em, muchos de ustedes son fanáticos de Marvel, ¿no es cierto? Y recuerdan a Tony Stark, que es este personaje que termina siendo un humano superhéroe, ¿no? Y es un humano superhéroe, ¿por qué razón? Porque tiene a su propia IA personalizada, ¿no? Que se llama Jarvis en los capítulos iniciales, Friday en los últimos, o lo que sea. Pero es un humano que tiene acceso a una supercomputadora y tiene acceso a su propio modelo de IA. ¿No? Que capítulo a capítulo, episodio por episodio va aumentando en su capacidad de análisis, en su capacidad de respuesta, en su capacidad de generación, y lo convierte a este humano que no tiene superpoderes en un superhéroe, ¿no? Entonces, eh, si usamos esa imagen de Iron Man, año 2025, todos ustedes ahorita están frente a una computadora que es literalmente una supercomputadora. ¿De acuerdo? Es una i5, una i7, comparado con las porquerías de computadoras que teníamos en los años 90, 2000, pues está años luz. O sea, es casi una computadora cuántica comparado con lo que usábamos en esa época. Una pantalla negra con letritas verdes, con una capacidad de cómputo absurda, comparado con lo que tienen ustedes ahora. Es literalmente una supercomputadora. Y no solamente tienen a Jarvis, tienen a ChatGPT, tienen a Gemini, tienen un montón de modelos de IA, desde los más sofisticados hasta los menos sofisticados. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué ustedes no son Iron Man? ¿No? ¿Por qué ustedes no son literalmente Tony Stark? ¿Por qué no se han convertido en gente rica? Ah, porque se requiere mucho más que eso. ¿No? Y acá viene la receta del éxito, ¿no? Que es la misma definición de la suerte, ¿no? La definición del éxito y de la suerte, curiosamente, es exactamente la misma, ¿no? Es la confluencia entre la preparación y la oportunidad. Entonces, si tú te acostumbras a ser una persona exitosa, mucha gente te va a mirar y decir, qué suerte que tiene, ¿no? Y no es suerte, pues no es una persona preparada que se crea sus oportunidades y está todo el tiempo haciendo ese ejercicio de capitalizar su preparación con oportunidades y es una persona exitosa. Entonces, ese es el reto, ¿no? Entonces, ¿qué vas a utilizar ahora que tienes no solamente una, tienes un montón de IAs? Pues escoge tu paquete de IAs y conviértete en ese superhéroe que tanto soñaste ser algún día, ¿no? Entonces, una de las cosas que vas a tener que aprender, que es el corazón latiente de la investigación, que es la cosa más, que te digo, más técnica, más sofisticada, más linda que vas a aprender, es estadística, ¿ya? Y esta pregunta la resolvimos hace como 15 años, creo, ¿no? En el cual había esta dicotomía medio extraña entre qué software estadístico utilizar, ¿no? Si usabas Stata, si usabas SAS, si usabas SPSS, si usabas R, si usabas Python o lo que fuera, ¿no? Y si ustedes han analizado las curvas de popularidad, una cosa que ha cambiado en los últimos años es que ya está clarísimo, ¿no? Que si tú realmente quieres ser una persona competente en el 2025, tienes que aprender programación. Y programación es lo que aprenden los chinitos en el colegio, pues, ¿no? En Japón, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en China. Un niño cuando sale del colegio ya sabe programar, ¿no? Ya sabe robótica, ¿no? Y lleva cursos para precisamente poder redactar esos códigos, redactar esos scripts y probablemente tú nunca has escrito un programa en tu vida, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que es esencial para un investigador. Un investigador tiene que tener la independencia para poder hacer sus propios análisis y poder hacer ciencia de nuevo, ¿no? Entonces, de esto no te vas a poder escapar. Tienes que aprender estadística y para suerte tuya hemos publicado el libro de manera gratuita que se llama literalmente Análisis Estadístico con R y ustedes lo van a encontrar en el repositorio de LUTEC que tuvo la visión para poder financiarme la redacción del libro y está en la versión de PDF gratuito, ¿no? Así que ustedes googlean Análisis Estadístico con R Antonio Quispe van a poder descargarse el libro y van a poder hacer sus primeros programas
de análisis de datos. Entonces, vamos a cerrar esta primera parte, que es el qué, y vamos a dar el siguiente salto, al cómo, ¿no? Que es cómo usar la guía para optimizar tu redacción científica, cómo usar la guía para convertirte en ese gran investigador, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienes que entender es de que en el Perú existe un problema, que es la inequidad de acceso a los recursos de investigación. ¿De acuerdo? Y esta inequidad es obscena, es bestia, es una cosa tan bruta que tú dices, la que fuerte, ¿en serio es así la diferencia? Sí, es así la diferencia. Y tú lo puedes notar en Lima cuando tú comparas a las universidades públicas con las privadas, ¿no? Tú quieres comparar a Cayetano con la Universidad del Callao, la Vía Real, y vas a ver la cantidad y la diferencia que hay en acceso a recursos, es estratosférica. Peor aún si comparas universidades de Lima con universidades de regiones, ¿no? Y en regiones mismo tú puedes comparar las universidades de capital de región con las universidades de provincia, ¿no? Entonces, ya, si quieres comparar y eres muy malo, quieres comparar una universidad de provincias con una universidad top de Lima y la diferencia es como que hablar de la diferencia entre China y el Perú, ¿no? O sea, literalmente es una brutalidad, es una inequidad. ¿Por qué razón? Porque es una desigualdad, ¿no? Ellos tienen más acceso que los otros, pero es absolutamente injusta desde el punto de vista social. Entonces, como es una desigualdad injusta, es una inequidad. Y si tú no tienes acceso a los recursos que se requieren, tu universidad no te da acceso a Embase, a Scopus, a Web of Science, tu universidad no te da acceso a una computadora decente, tu universidad no te exige el requisito de hablar inglés de primer año, tu universidad no te pone docentes investigadores que realmente sepan hacer investigación, enseñarte tu curso de investigación, lo que vas a terminar siendo indefectiblemente es un producto mediocre, ¿no? Con las raras excepciones de aquellos que rompen esas inequidades y pueden salir adelante, ¿no? Y nunca falta, ¿no? Uno en la Nacional de Arequipa, otro la de Tacna o la de Puno, que tú lo ves en los rankings de exámenes de salud y está el primer puesto, ¿no? Entonces siempre hay una estrella rutilante por ahí, ¿no? Pero el grueso, el promedio, la gran mayoría, no tiene formas reales de superar esa inequidad. Entonces, las barreras son eso, ¿no? Es el acceso a los recursos materiales, a los recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué te van a limitar, ¿no? Te van a limitar esa malla curricular ineficiente, ¿no? Que literalmente no está basado en inteligencia artificial, que no tiene a la investigación como un pilar de la formación real de los profesionales. Tienes la limitación de los mentores, que te ponen profesores que no han publicado nunca en su vida y difícilmente te van a poder enseñar a hacer investigación. Tienes la sobrecarga académica, tienes que dar tantos cursos que al final te come los cursos básicos y no puedes hacer las cosas extraordinarias que deberías hacer. Y hay todavía muchos rezagos de este reino de la corrupción y la mediocridad que son amenazas latentes, ¿no? La fábrica de tesis y la mediocridad generalizada que existe en muchos docentes que porque son docentes principales y básicamente tienen estabilidad laboral, pues se caen en la mediocridad y tienen un círculo muy vicioso, ¿no? De que si quieres sacarlos, pues buscan gente más, se enquistan y sacar a esa gente enquistada es muy difícil, ¿no? El caso de Gerí en San Marcos es un gran ejemplo de ello. Entonces, ¿cuáles son los factores para el éxito de la investigación en el pregrado? ¿No? Primero que nada, que realmente consigas esos mentores. Entonces, si tú entre tus docentes identificas a un docente que realmente investiga y publica, tío, agárrate con él con uñas y dientes, pues, ¿no? Literalmente, si te da una oportunidad, aprovéchala al máximo, ¿no? Pero, ¿qué suele pasar con las nuevas generaciones? Que tú le das una oportunidad, te dicen, mucha chamba, ¿no? Tengo oportunidades mejores, ¿no? En el otro lado no me exigen tanto, ¿no? Y se van, ¿no? O creen realmente que las oportunidades sobran y se equivocan porque no son muy raras, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, eso es una de las cosas importantes que tiene que ofrecer cualquier universidad que quiera realmente un producto con excelencia académica, ¿no? Ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de acceder a esos docentes de excelencia. La interacción curricular, ¿por qué razón? Porque si no es institucional, no es organizada, no es formal, es más difícil que sea exitosa, ¿no? Y por último, cuesta, pues, ¿no? Requieres un montón de plata, ¿no? Sobre todo para incentivar, ¿no? Con fondos semilla, financiamiento para congresos, apoyo para publicaciones, pago de APC, bonos por publicación, y eso es un montón de plata que tiene que invertirse para poder justamente entrar a ese círculo virtuoso de producción científica. Entonces, ¿cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Literalmente tienen que lanzarse a conquistar
la era de la inteligencia artificial, ¿no? Si hoy día no aprendes anatomía con simuladores, si hoy día no aprendes cirugía con robots, si hoy día no estás pensando en practicar o todavía estás usando estetoscopio o pinards o tratando de medir con centímetros las cosas, pues es como, ¿qué te digo? No sé, pues intentar volver a la edad de piedra, pues, ¿no? O sea, ya no, o sea, tú ves a un médico con un estetoscopio en el cuello en la época de la era de la inteligencia artificial y es como que hay un problema de disonancia cognitiva muy bestia, ¿no? Muy concreto, pues, ¿no? Porque esta persona no entiende que las limitaciones de la agudeza auditiva y el oído del ser humano es literalmente una porquería. Y hay un montón de estudios que lo han demostrado hasta el hartazgo, ¿no? Y me encanta uno que salió publicado en los años 90, en la que cogen como a 200 cardiólogos de la creen de la cardiología en los Estados Unidos, cogen a un grupo de 100 pacientes, la mitad con problemas de soplo y la otra mitad sanos, y los hacen a los 200 médicos diagnosticarlo, ¿no? Y la correlación y concordancia entre el diagnóstico y el problema era tan paupérrima, así tan re mala, que era como que tirar una moneda al aire, ¿no? O sea, ese diagnóstico de soplo del corazón que suele hacerse con los estetoscopios es basura al cuadrado, ¿no? Y en una época en la que tú puedes tener literalmente un ultrasonógrafo, un ecógrafo, es primitivo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía se enseñan en las escuelas de medicina que son tecnología que se inventó antes de la época en la que existían las computadoras, la internet y otras cosas elementales, ¿no? Entonces son cosas que debieran de quedarse en el pasado, pero justamente la innovación y la tecnología tiene mucho proceso de implementación, todavía no se implementan, ¿no? En el Perú todavía estamos discutiendo la implementación de la historia clínica electrónica en el año 2025, lo cual es una cosa absurda en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar muy temprano. ¿Qué tienes que hacer? Empezar progresivamente. Y tercero, llegar a implementarlo en absolutamente todo, sin temor a equivocarte. ¿Cuándo? Que es la pregunta central de esta charla, ¿no? Ayer. Vamos tarde, chicos, y vamos recontra tarde, pero absurdamente tarde. ¿Y qué pasa con las tecnologías cuando se masifican, no? Hay una historia muy simpática, ¿no? La Internet existía 15, 20 años antes de que se popularizara, ¿no? ¿Y quiénes la tenían? Los militares, ¿no? DARPA tenía esta red de computadoras que conversaban entre ellas y al final llega un momento en que ellos liberan la tecnología, la entregan a la empresa privada lo masifica, ¿no? En el caso de la IA existió por siempre, ¿no? Google es una IA y un montón de cosas que tú usabas antes de ChatGPT eran modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que ya estaban implementados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hizo que la IA sea este disruptor de nuestro statu quo, este gran transformador? Es de que una empresa entendió el fenómeno de las redes sociales y usó ese modelo para implementar los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, OpenAI tuvo esa visión maravillosa de así como lo tuvo Steve Jobs cuando creó Apple, de crear el modelo de IA que sea accesible a las masas y que sea cotizable en un futuro inmediato con un modelo popular. ¿Cuál es ese modelo popular? El de Facebook, ¿no? El de las redes sociales, ¿no? Entonces, ustedes han visto la película, ¿no? De Facebook. Ahí se narra completamente cómo se hace esta innovación y cómo se populariza pensando en las masas primero y luego se cotiza, ¿no? Y en este caso de la IA, pues exactamente lo mismo, ¿no? Lo que la magia de OpenAI es usar el modelo de chatbots para poner a disposición de la gente los algoritmos de inteligencia artificial y nada más, ¿no? Ni siquiera tenían el mejor algoritmo de IA cuando se convirtieron en ChatGPT, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, lo que importa es el modelo de negocio, ¿no? Y para esto pueden ver la película de Spotify, pueden ver la película de Facebook, pueden ver la película de Apple, hay un montón de ejemplos en la historia en la historia reciente de la humanidad que describen ese fenómeno y por qué es tan importante conocerlo, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Ayer. Vamos tarde y sí, tienen que hacer este cambio, pero ya. O sea, no pueden ser médicos de la época de la prehistoria, ¿no? Tienen que ser médicos de la era de inteligencia artificial, tienen que ser profesionales de la era de la inteligencia artificial. Entonces, ahí ya lo va a cambiar todo.
desde cómo haces la semiología, desde cómo haces el diagnóstico, desde cómo haces el tratamiento, de cómo haces el pronóstico, cómo haces todo. En el caso de las ingenierías, el derecho, las ciencias las ciencias sociales, es aún más bestia todavía, porque son ciencias que estudian más o dependen más de la subjetividad, ¿no? Y lo que justo hace la IA de manera muy extraordinaria es elimina la subjetividad, ¿no? Entonces ya un abogado que no está usando la guía para sacar sus escritos es una persona, pero de la época de la piedra, pues, ¿no? Entonces, un médico que no está usando la IA o las herramientas de la IA para poder hacer un buen diagnóstico es un médico del pasado, ¿no? Entonces, no es una cuestión que te resistas a la tecnología. Eso ya hemos tenido bastantes ejemplos, ¿no? Todavía hay colegios que discuten si los niños deben tener teléfono celular o acceso a computadoras o acceso a tablets y esa respuesta ya tiene 30 años de vieja y fue respondida hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tienen que ustedes entender de que las cosas han cambiado y que esta revolución tiene implicancias profundas en casi absolutamente todo. Entonces, en el pregrado es una transformación todavía necesaria, ¿de acuerdo? Hay un par de estudios que han hecho esta documentación de cómo antes del año 2022 había como que menos del 1% de uso de la guía en la redacción de artículos científicos. Año 2024 era el 99%. No había solamente uno de cada 100 artículos, no se podían encontrar rastros de que había sido o había utilizado la guía en su redacción, ¿no? Entonces, ese cambio de menos 1% a más del 99% es lo que se conoce como un, un catalizador del cambio, ¿ok? Entonces, la IA es exactamente eso, es un catalizador del cambio. Y aquellas personas que lo están utilizando despegan, pero no pasan de 0 a 10, pasan de 0 a 100 y te llevan una ventaja que te va a ser muy difícil de alcanzar. Entonces, ustedes que son estudiantes de pregrado, tienen que entender que ni bien pongan un pie fuera de la universidad, van a caer en la absoluta desactualización. ¿De acuerdo? Porque el conocimiento que se demoraron 5, 7 años en adquirir, 2 horitos, 3 horitos después, ya es cosa del pasado saliendo de la universidad. Entonces, el negocio de ustedes no está en conocer la respuesta. El negocio de ustedes está en aprender a hacer la pregunta correcta. Y la IA es eso, ¿no? La IA es una máquina de respuestas, pero no es una máquina de preguntas. Ustedes son los que tienen que hacer la pregunta. Y mientras más avanzada sea su pregunta, mejor va a ser la calidad de la respuesta, ¿no? Entonces, las aplicaciones son todas, ¿no? Soporte clínico, herramientas de evaluación, tutores inteligentes, análisis. Los desafíos principales es que hay muchas IAs, hay pocos programas que han evaluado qué tan buenas son, entonces realmente tienen mucho por descubrir en el proceso, ¿no? Pero hay datos, ¿no? La aceptación es casi 80%, 73% desean profundizar, 66% están preocupados por la parte ética, ¿no? Entonces, la realidad de la vida es que ustedes tienen que resolver esto ayer y empezar a utilizarlo en absolutamente todo. ¿Cómo lo van a integrar y para qué? Primero que nada, para estimular el pensamiento crítico, ¿no? Y eso tiene que ver con la identificación de problemas y la generación de hipótesis. El manejo de grandes volúmenes de información con fracciones de segundo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la IA tiene acceso literalmente a todo el conocimiento escrito, ¿no? Todo conocimiento escrito, la IA lo puede analizar en una fracción de segundo y darte una respuesta a tu pregunta. Entonces, tu problema no es encontrar la respuesta, tu problema actualmente es saber hacer la pregunta correcta. Para temas de análisis, ahí sí perdiste por completo, porque si antes tenías que saber estadística para analizar, no, ahora ni siquiera eso, ¿no? Lo que tienes que tener es un dominio del método y tener una idea clara de cómo se progresa en un análisis y saber conversar con la guía para que te haga el análisis. ¿Necesitas aprender programación hoy en día? Pues no tanto, ¿no? La IA puede programar por ti, pero si tú no sabes lo que quieres, nunca lo vas a encontrar. Entonces, tu nivel de conocimiento tiene que ser sustancialmente superior al que tuvimos nosotros en nuestra época, ¿no? Y lo otro es estimular tu creatividad, ¿no? Curiosamente, una de las cosas que hace la IA fantástico es retarte a convertirte a ti en un superhumano, ¿no? Entonces, reduce tareas repetitivas, permite la concentración para interpretación crítica y vas a poder invertir más tiempo en pensar que en ejecutar, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos técnicos? Bueno, la calidad de los datos, ¿no? Que nuevamente la calidad de los datos marca, ¿no? Si ustedes han visto la progresión de ChatGPT 3 a ChatGPT 4, a 4o y a ChatGPT 5, notan literalmente que esa evolución
parte de la premisa de que cuando la IA fue entrenada por los humanos más baratos que se podían contratar, ¿no? Y si antes los contratabas en China, China era tu rival estratégico, no lo ibas a hacer en China, tampoco en la India, tampoco en Rusia, tampoco en los países como Bangladesh. ¿A dónde se fue OpenAI a contratar mano de obra barata para entrenar a su IA? Se fue a África. Y en África la gente aprende inglés como segundo idioma. Entonces, ¿qué? Al igual que nosotros tenemos el Spanglish, ellos tenían sus mixturas de su idioma nativo con su idioma de segundo aprendizaje como era el inglés. Entonces, que crearon un montón de neologismos. Entonces, cuando un gringo leía lo que escribía la IA, le sonaba poco humano. ¿Por qué razón? Porque encontraba términos que no son usuales en el inglés culto, en el inglés nativo. Entonces, notaba inmediatamente qué texto era generado por la IA y qué texto no. Inmediatamente salieron los software de humanización, ¿no? ¿Qué hacían los software de humanización? Tenían un listado en su banco de datos de todas esas palabras, se las eliminaban, pues las corregían, ¿no? ¿Qué hizo ChatGPT 4? Pues limpió en gran medida eso. ¿Qué hizo ChatGPT 5? Empezó a solucionar ese problema. Hoy en día, los productos de ChatGPT 5 pasados por los humanizadores de primera generación, pues te dan casi un 0% de lectura de IA, ¿no? Y Turnitin, que está haciendo un esfuerzo medio bestia, desactualizado de hacer lo mismo, pues ya entendió que eso no es el problema que deberían abordar, ¿no? Y están haciendo otro desarrollo de robots y cosas mucho más interesantes para poder lidiar con las limitaciones de la IA en general. Y el problema es ese, ¿no? Que termina siendo una caja negra, ¿no? Te da la respuesta, pero ChatGPT no te da las referencias a menos que se las pidas, ¿no? Y las IAs también no están diseñadas así. Entonces, ¿qué tienes que entender? Que eso es una limitación y empezar a borrarla, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si tú empiezas a pedir las referencias a la IA de todo lo que te produce, te las va a dar. Pero viene un problema, ¿no? De que muchas de esas referencias no existen, ¿no? Entonces, hay limitaciones de la guía que tú tienes que aprender a reconocer y corregir, ¿no? Y entender que cualquier cosa que te dé la guía, en el mejor de los casos, es solo un draft de lo que tú eventualmente tienes que desarrollar y corregir para tener la versión final, ¿no? Y acá están los riesgos éticos, ¿no? Literalmente, la IA te da una respuesta y tú no sabes de dónde lo está copiando, ¿no? Porque la IA no se inventa nada, simplemente analiza y te da un subproducto en función a lo que está en su banco de datos, ¿no? ¿Y qué cosa es eso? Plagio. El plagio más descarado y obsceno que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, tienes que entender de que ese plagio inadvertido es literalmente ignorancia tuya en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ser responsable, ¿no? Entiende que eso es lo que estás haciendo y aprende a usarlo de manera mucho más profesional, ¿no? Hay sesgos algorítmicos, hay problemas de privacidad, hay problemas de transparencia, ¿no? Y ustedes cada vez que pasan, por ejemplo, un documento por el Turnitin y no marcan la opción de que no entra a su memoria de datos, ese documento pues te va a generar problemas más adelante si es una versión previa a lo que tú querías producir como un documento final, ¿no? Entonces, lo mismo hace la IA, ¿no? Guarda memoria y cada vez que tú entras a utilizarla y en tu cuenta personal puedes tener acceso a información muy, muy, muy sensible para ti, ¿no? Entonces, ¿qué tanta privacidad quieres? Es un dilema, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas? Pues no le voy a dar mi cómo, ¿ya? Porque esta es mi selección personal. Yo cuando he enfrentado este problema, pues he decidido que estas son las herramientas que me son más convenientes, con las que tengo experiencia y evidentemente hay otras que probablemente sean mejores, pero este es mi combo personal de lo que yo uso para cualquier cosa en particular. Y yo sí tengo mi cuenta pagada de ChatGPT, pago rigurosamente mis $20 mensuales porque accedo a un modelo que es fantástico, ¿no? Que está a la vanguardia de las inteligencias artificiales. La universidad donde trabajo, que es la Universidad Señor de Zipán, ahora me está dando Gemini Profesional, que es la cuenta Pro de Gemini. Y a través de otras cuentas de otras universidades en las que trabajo, accedo a los demás modelos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo acceso a la versión Pro de por lo menos 4 modelos de IA sofisticados. Entonces, ya está. Puedo hacer cosas mucho más ricas que otros, ¿no? Entonces, ya no tengas solamente a Jarvis, ¿no? Trata de tener a Juanita, a Pedrito y conviértete en un Avenger, pero de un nivel superior, ¿no? Esta historia es más o menos la que les acabo de contar, ¿no? Entonces, esta historia, el entrenamiento de ChatGPT, léanla, porque la historia y la IA es algo que se está escribiendo en tiempo real, ¿no? Y si ustedes no conocen la historia, están condenadas a repetir los errores. Entonces, entender qué cosa fue ChatGPT, por qué fue un modelo tan exitoso, no tiene nada que ver con si el algoritmo fue bueno o malo, si la supercomputadora era buena o mala, porque esas cosas ya existían. Lo único que hizo diferente OpenAI es usar un modelo de negocios mucho más disruptivo, mucho más popular, ¿no? Las fortalezas y debilidades ya las conocen, ¿ya? Las fortalezas son increíbles.
generación de textos coherente, capacidad multilingüe, diversidad de aplicaciones, escalabilidad, personalización, y nunca se olviden de personalizar la IA. Pero las habilidades son muy bestias, ¿no? Porque todavía sigue dependiendo de humanos, entonces se desactualizan, ¿no? Usa esa interpretación literal. Si tú empiezas una conversación con la IA y le empiezas mal, mejor es que borres y empieces de nuevo, porque si quieres corregir, no te sale. La IA no es tan inteligente como parece. El sesgo de los datos es una cosa que mientras más avances en el uso del IA va a ser más evidente para ti. La falta de comprensión profunda que Deep Learning no tiene nada, eso es tu chamba. Y lo otro es que depende mucho de cómo empiezas la conversación, ¿no? Si partes de un prompt bien elaborado, el producto que vas a obtener es muy superior. Y en esto nos vamos a detener porque esta es la diapositiva con la que quiero que se quede, ¿no? Las buenas prácticas de uso de la IA. ¿Para qué año 2025 la IA es algo que debería pertenecer a tu background, de tu base, ¿no? Debería pertenecer exactamente a eso que tú necesitas para generar ideas, para estructurar documentos, para revisar y parafrasear textos, para hacer resumen de literatura, para generar hipótesis, para preparar respuestas para revisores, para traducción lingüística, para verificaciones de estilo y de tono, para elaboración de resúmenes y abstract y para inspiración para visualizaciones. Estas son más o menos el consenso de los diferentes estudios que han tratado de lanzar o proponer buenas prácticas del uso de la IA. Así como existen buenas prácticas de investigación que eventualmente se consolidan cuando los estados se reúnen, consensúan un statement o un documento general, a esto vamos a apuntar eventualmente, que esto se convierta en un status quo. Lamentablemente sigue en desarrollo y ustedes tienen que ir construyéndolo en su propia versión, pero este es un excelente punto de partida. Y ese es tu peor enemigo, ¿no? Las alucinaciones de la IA. Hoy en día se calcula que de ChatGPT a 3, a ChatGPT 4, a ChatGPT 5, la evolución ha sido notable, pero todavía se entiende de que el 10% de lo que genera la IA es basura, pero basura al cuadrado, ¿no? Si tú le pides 20 referencias tomadas de revistas indizadas en Medline a través de PubMed, te va a dar 19 que existen y por lo menos 18 que existen y por lo menos dos que son cosas inventadas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tú le estás dando un número, ¿no? Estás forzando a la IA que te dé un número. De repente no hay 20, pues hay 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a dar 10 verdaderas y 10 falsas, pues no, porque tú le has pedido 20, ¿no? Entonces, si tú llegas a entender de que las alucinaciones son producto de esa idea general de que la IA tiene que responder a tu pregunta, entonces si tú preguntas estupideces, la IA te va a dar estupideces. Pero si tú haces una excelente pregunta, la IA te va a dar una excelente respuesta. Entonces el problema no es la IA, el problema eres tú. Entonces entiende de que la IA tiene todavía muchas fortalezas, pero tiene serias limitaciones, ¿no? Entonces no vas a estar jamás entendiendo eso, copiando y pegando y presentando lo que te da la IA como un producto tuyo, que es lo que hacen los estudiantes inocentemente en cualquier tarea o en cualquier producto académico, ¿no? Y estas consideraciones éticas son un dilema muy bonito, es muy vigente y es particularmente relevante, ¿no? Y hay muchos esfuerzos de las universidades por tratar de regularla, ¿no? Porque lo que se trata no es de prohibirla, sino de hacer un buen uso de la tecnología. Y para esto tienes que tener cierta guía, ¿no? Y redactar estas guías es un ejercicio muy divertido para aquellos que hemos tenido la oportunidad de participar de estos procesos, ¿no? Y finalmente, permítame terminar con esta diapositiva, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? ¿No? Primero, darles una buena cachetada de realidad, ¿no? Porque van tarde, pero no van tarde, van recontra tarde, ¿de acuerdo? Segundo es, entendiendo de que todo desafío es un reto y todo reto es una oportunidad, tienen la oportunidad de corregirse y despuntarse en esta carrera bestia que es dominar o convertirte en un usuario avanzado de la IA. ¿Qué cosa es ser un usuario avanzado de la IA año 2025? Literalmente es tener, conocer o usar agentes y robots de IA para cada necesidad y utilizando diferentes modelos. Eso es lo que te distingue, eso es lo que te va a distinguir con un usuario de la IA. Un usuario naif te va a decir: oye, yo uso la guía, ¿para qué? Mira, yo para responder esta pregunta, ¿no? ¿En qué año murió el Papa? Ese es un usuario naif, ¿no? Es un usuario inocente, es un usuario primitivo, ¿no? Entonces, si quieres dar el siguiente paso, pues entiende que la guía te da la posibilidad de a través de proyectos generar agentes, y a través de prompts generar robots, de generar código, de generar programación y conviértete en un usuario avanzado de la guía.
Un usuario naif, ¿qué hace? Copy y pega las respuestas directamente, ¿no? Un usuario experto, ¿qué hace? Utiliza la IA para cada todo su proceso inicial, pero es muy crítico con lo que te produce la IA, ¿no? Un usuario naif no comprende los modelos sugeridos por la IA y un usuario experto los contrasta todo, pues, ¿no? Y jamás cree en la IA ciega, ¿no? Un usuario naif pues confía sin evaluar críticamente lo que la IA produce y un usuario experto lo primero que hace es usar a la IA como tu Jarvis Friday personal 24/7 los 365 días del año, ¿no? Entonces ya no es tanto como que si usas o no usas la IA de vez en cuando, ¿no? Es que lo uses diario y para absolutamente todo, ¿no? Entonces no se equivoque, ¿no? La guía llegó para quedarse, llegó para transformarlo todo y si hoy en día ustedes no se convierten en usuarios expertos, pues están cayendo en esa base de la pirámide muy ancha de la gente que no va a poder aportar significativamente al país, ¿no? Mi nombre es Antonio Quispe, para mí ha sido un placer acompañarlos esta noche y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener.